de quinto año. Bueno, yo soy la doctora Jessica Graciela Carpiopari, médico pediatra, y el tema que vamos a exponer hoy día es shock hipovolémico. En cuanto a las competencias, lo primero es que ustedes van a obtener los conocimientos necesarios para poder hacer un diagnóstico a pacientes con patología, con shock hipovolémico. Van a adquirir las habilidades para poder detectar en forma oportuna a estos pacientes y además también van a conocer sobre el tratamiento de estos pacientes. Acá tenemos un caso clínico. Tenemos un lactante de 11 meses de edad, varón, producto de un parto gemelar. No hay antecedentes familiares de importancia, los padres son analfabetos. Ese pacientito vive en una zona rural, presentó un cuadro de 3 días de evolución con fiebre, pérdida del apetito, deposiciones líquidas abundantes, incluso con sangre. Se le agrega un poco de tendencia al sueño y palidez. Al momento del examen no se constató que él estuviera orinando, 12 horas no había orinado. Peso al ingreso 9 kilos, talla 74 centímetros, una temperatura axilar al ingreso de 36 grados. Sus mucosas orales estaban secas, el tono ocular estaba disminuido, el signo del pliegue era positivo, una frecuencia cardíaca de 170 por minuto, una frecuencia respiratoria de 50 por minuto, su presión arterial estaba en 80-50, sus pulsos estaban débiles, el IN capilar era en 3 segundos y el abdomen estaba distendido con sus ruidos hidroaéreos presentes aumentados en frecuencia. Además, el sensorio estaba alterado. Se le colocó al momento del ingreso al hospital una sonda vesical y la diuresis fue negativa. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Un shock cardiogénico, un shock hipovolémico no hemorrágico, un shock séptico, un shock distributivo o un shock obstructivo. Entonces, ¿cómo vamos a definir el shock hipovolémico? El shock en general se define porque está caracterizado porque hay una perfusión tisular inadecuada, debido a una disminución intravascular, y esa disminución intravascular va a ser como resultado de una pérdida de líquidos o una ingesta adecuada de líquidos. Como hemos visto, al menos en pediatría, tenemos 5 formas de shock, shock séptico, hipovolémico, distributivo, pero el shock hipovolémico es la forma más común que ocurre en los niños. En cuanto a su etiología, como hemos dicho, el shock hipovolémico se va a presentar generalmente porque va a haber una pérdida de líquidos, ¿Y en qué casos podemos encontrar pérdidas de líquidos en los niños? Puede ser por causas de diarrea o vómitos, generalmente en las infecciones diarreicas agudas. Puede haber también pérdida de líquido en el caso de las hemorragias, cuando un niño ha sufrido de un accidente o de un trauma. En el caso de los niños también con disbiosis osmótica por hipoglicemia también van a perder líquidos. Cuando existe también una fuga capilar, en el caso específicamente de los niños que presentan sepsis, pancreatitis, insuficiencia o apendicitis, sufren de esta fuga capilar, o también cuando un niño va a tener una ingesta adecuada de líquidos, Esto debido a que debemos de considerar que los niños, al menos los niños pequeños, en cuanto a su alimentación y a la ingesta de líquidos, van a depender mucho de un adulto, y si el adulto no le da una cantidad adecuada, van a tener una pérdida, no van a tener una ingesta suficiente de líquidos. Y también los niños pueden perder líquidos por pérdidas insensibles, ya sea por fiebre o quemaduras. En cuanto a esta etiología, frecuentemente lo que más se presenta en los niños son las enfermedades diarreicas agudas, y esto es la principal causa de shock hipovolémico en los niños, sobre todo en los países en vías de desarrollo, porque ellos no cuentan de repente con adecuado saneamiento ambiental, no cuentan con agua segura, entonces es muy probable que los niños presenten diarreas y vómitos. También se puede presentar, otra causa frecuente son las hemorragias, que también se presentan en los niños porque ellos sufren bastante accidentes o de repente accidentes de tránsito, se caen, se golpean. En cuanto a la fisiopatología,
Lo que primero que va a ocurrir es que va a haber un volumen intravascular, va a ser insuficiente para mantener la perfusión tisular. Esto va a ocurrir generalmente porque van a perder, ¿no? Van a perder líquidos los niños. Generalmente, ¿en qué casos va a ver una pérdida intravascular, como en el caso de las hemorragias, una pérdida intravascular o extravascular, como en el caso de las quemaduras, o puede haber una pérdida netamente extravascular, como en el caso de las diarreas, ¿no? Que es lo más frecuente que ocurre en los niños. Luego de esto va a haber un mecanismo de compensación. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber una estimulación de la sed y los riñones van a tratar de conservar parte de los líquidos. Cuando estos mecanismos compensatorios ya se agotan, entonces ahí va a haber la perfusión se va a ver comprometida y se van a activar estos tres mecanismos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir primero? Va a ver que el paciente va a presentar taquicardia con aumento del gasto cardíaco, después va a haber un aumento de la resistencia vascular sistémica y eso va a ocasionar que va a haber una redistribución del flujo sanguíneo desde las estructuras periféricas. ¿Desde dónde va a haber esta redistribución? Desde la piel, desde el músculo, desde los riñones, y esa redistribución va a ser a los órganos importantes, hacia el corazón y hacia el sistema nervioso central. Y por último, el último mecanismo compensatorio que vamos a tener, que va a haber un aumento de contractibilidad cardíaca, y es para mantener, ¿no?, el volumen sistólico, aumentando el vaciamiento ventricular. Generalmente el último mecanismo, o lo último que puede ocurrir en el niño va a ser que él, como síntoma que va a presentar al final, va a ser hipotensión, ¿no? Generalmente esta hipotensión se va a presentar, ¿no?, por así decirlo, poco tiempo antes de que el niño pueda fallecer, porque la hipotensión es un signo inminente de que el niño que su vida está comprometido, porque está a poco tiempo de que pueda presentarse una falla cardíaca. En cuanto a la clasificación del choque hipovolémico, vamos a tener que se clasifican en dos, ¿no? Choque hipovolémico por pérdidas no hemorrágicas y choque hipovolémico por pérdidas hemorrágicas. En cuanto a la clasificación del choque hipovolémico por pérdidas no hemorrágicas, se clasifican en tres, ¿no?, que pueden ser leves, moderadas o severas. Las leves las vamos a considerar cuando el niño ha perdido entre el 3 al 5% de su peso, ¿no?, o las moderadas cuando ha perdido del 6 al 9% de su peso, y las severas cuando ha perdido más del 10%. Pero en algunas ocasiones es muy difícil tener el peso anterior del niño antes de que ingrese con nosotros a emergencia, ¿no? Es bien difícil. Sí vamos a tener el peso en el momento de que ha ingresado, pero muchas veces no vamos a tener el peso anterior. Por eso es que debemos de tener en consideración estas características para poder hacer esta clasificación de leve, moderado, severo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un choque hipovolémico no hemorrágico leve, el caso del pulso, la presión sistólica, la frecuencia respiratoria van a estar normales, ¿no? Las mucosas orales van a estar levemente secas, la fontanela, el tono ocular van a estar normales, el niño va a llorar con lágrimas, ¿no? La temperatura de la piel del niño va a estar normal y el volumen urinario puede estar normal o ligeramente disminuido. En cuanto a los signos sistémicos, el niño puede estar, su sed puede estar un poco incrementada, ¿no? En el caso del choque hipovolémico no hemorrágico moderado, en cuanto a las características o los signos que podemos encontrar, es que el pulso va a estar rápido, no va a tener una taquicardia, la presión sistólica puede estar normal o baja, la frecuencia respiratoria puede estar profunda o incrementada, las mucosas orales van a estar secas, la fontanela anterior va a estar deprimida, el tono ocular va a estar disminuido, el niño de repente va a tener una disminución de las lágrimas, la temperatura de la piel va a estar fría y el volumen urinario va a estar marcadamente reducido. Y en cuanto a los signos sistémicos, podemos encontrar que el niño lo vamos a encontrar irritable. En cuanto al choque hipovolémico no hemorrágico severo,
En este caso, en cuanto al pulso, vamos a tener que el niño puede estar con taquicardia o incluso puede estar ausente, ¿no? La presión sistólica va a estar disminuida, la frecuencia respiratoria puede tener taquimia o puede estar profunda, las mucosas orales van a estar muy secas, el tono ocular va a estar marcadamente disminuido, la fontanela va a estar marcadamente deprimida, el tono ocular va a estar con hipotonía ocular, va a llorar sin lágrimas, ¿no? En cuanto a la piel puede estar fría o incluso con acrocianosis, y en cuanto al volumen urinario podemos ver que el niño puede estar en anuria, y en los signos sistémicos el niño puede estar letárgico o incluso en coma. Y la otra clasificación que tenemos es el shock hipovolémico con pérdidas hemorrágicas, ¿no? En este caso se va a clasificar en 4 clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y en el caso de la clase 1 vamos a tener que la pérdida de volumen urinario va a ser menos del 15%, en la clase 2 del 15 al 30%, en la clase 3 del 30 al 40%, y en la clase 4 va a haber una pérdida sanguínea del mayor del 40%. En cuanto al pulso, en la clase 1 vamos a tener que estar normal, en la clase 2 va a estar con leve taquicardia, en la clase 3 una taquicardia moderada, y en la clase 4 va a tener una taquicardia severa. En cuanto a la presión arterial, en la clase 1 la presión puede estar normal o incluso incrementada, en la clase 2 puede ser normal o disminuida la presión arterial, en la clase 3 va a estar disminuida la presión arterial, y en la clase 4 también va a estar disminuida. En cuanto al IN capilar, en la clase 1 va a estar normal, en la clase 2, 3 y 4 ya va a ver, no, el IN capilar va a ser mayor de 2 segundos. En cuanto a la frecuencia respiratoria, en la clase 1 va a estar normal, en la clase 2 va a haber una taquimia leve, en la clase 3 una taquimia moderada, y en la clase 4 una taquimia severa. En cuanto al volumen urinario, en la clase 1 vamos a tener que el niño va a orinar de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, en la clase 2 de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, en la clase 3 de 0.25 a 0.5 mililitros por kilo por hora, y en la clase 4 va a estar en anuria. En cuanto al estado de conciencia, en la clase 1 puede estar ansioso, en la clase 2 va a estar moderadamente ansioso, en la clase 3 va a estar ansioso o incluso confundido, y en la clase 4 puede estar confundido o letárgico. En cuanto a la reposición de los líquidos, en la clase 1 y en la clase 2 la reposición de los líquidos como tratamiento va a ser con cristaloides, y en la clase 3 y en la clase 4 la reposición de los líquidos va a ser tanto con cristaloides como con transfusiones sanguíneas. En cuanto a la evaluación, como estamos viendo que el choque hipovolémico es una entidad peligrosa, que incluso la vida del niño corre peligro, la evaluación inicial debe ser rápida, ¿no? Para que nosotros podamos distinguir si es que estamos frente a un choque hipovolémico hemorrágico o un choque hipovolémico no hemorrágico. En el caso de un choque hipovolémico hemorrágico, lo que tenemos que hacer es evaluar si las lesiones requieren estabilización, ¿no? Y en este caso debemos inmovilizar la columna cervical o incluso hacer una toracostomía, ¿no? Y en el caso del choque hipovolémico no hemorrágico, vamos a tener que el niño va a presentar, ¿no? Puede estar presentando vómitos, diarrea, diuresis osmótica, pérdida de líquidos por un tercer espacio. En cuanto al examen físico, lo primero que debemos examinar, ¿no? Son los signos de disminución de la perfusión cerebral, y además debemos de examinar también los signos de perfusión periférica deficiente, ¿no? En el caso de los signos de disminución de perfusión cerebral, al niño lo vamos a encontrar, ¿no? Que puede estar apático, con disminución de la capacidad de respuesta a intervenciones dolorosas. Y para evaluar los signos de perfusión periférica debemos de evaluar los pulsos distales, los cuales en esa patología van a estar disminuidos o incluso ausentes. Además, las extremidades van a estar frías y el IN capilar va a estar prolongado.
En el examen físico también debemos de evaluar estas 5 cosas, ¿no? Eh, si tenemos un niño, por ejemplo, que está en el examen físico, está hipotenso, y ese niño tiene como antecedentes de que probablemente ha sufrido un trauma, entonces probablemente ese niño está presentando un choque hemorrágico, ¿no? A consecuencia de la hemorragia está presentando una hipotensión. Entonces en estos niños debemos evaluar rápidamente las fuentes de sangrado. Si es que el niño al examen nosotros lo encontramos con una distensión o masa abdominal, entonces en estos niños debemos sospechar que pueden estar cursando con estas patologías, ¿no? Con una obstrucción intestinal, una perforación o una peritonitis. Si el niño en el examen físico está con una deshidratación hipertónica, entonces debemos sospechar que ese niño está cursando con una gastroenteritis, probablemente por rotavirus, porque son las que más deshidratación producen, una diabetes insípida renal o nefrogénica. Y también debemos identificar en el examen físico en estos niños rápidamente pérdidas continuas, ¿no? Si es que está con vómitos persistentes, si es que tiene diarrea o algún sangrado activo. Y también debemos evaluar en el examen físico los niños con quemaduras de moderadas a graves, ya que estos niños tienen un mayor riesgo de hipovolemia debido a las pérdidas insensibles que pueden presentar estos niños con quemaduras. En cuanto a los análisis de laboratorio que nosotros debemos de solicitar en estos niños, los análisis de laboratorio para el choque hipovolémico no hemorrágico debemos de solicitar glucosa, ¿no? Una glicemia. Para el caso, por ejemplo, de las gastroenteritis, vamos a tener que el niño va a presentar una hipoglicemia, ¿no? En el caso de los niños que han sufrido de traumatismo o quemaduras, estos pueden presentar una hiperglicemia. Además, debemos de pedir electrolitos, ¿no? Y vamos a encontrar anomalías en los niveles hídricos tanto de sodio y potasio. Para evaluar la función renal debemos de pedir creatinina sérica y además debemos hacer un control estricto de la diuresis. También debemos de solicitar ácido láctico porque el ácido láctico nos va a permitir evaluar rápidamente la hipotensión en los niños. Generalmente un ácido láctico menor de 2 miliosmoles por litro o de 18 miligramos por decilitro nos va a indicar que el niño está cursando con una hipoperfusión. Y cuando estos valores se duplican a un lactato, cuando encontramos un lactato mayor de 4 milimoles por litro o de 36 miligramos por decilitro, estamos de repente frente a un riesgo de muerte en el niño. También debemos de pedir, ¿no?, hacer una tira reactiva de orina, y si encontramos una glucosuria con cetonas, esto nos hace el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Otros análisis de laboratorio que deberíamos de pedir son enzimas hepáticas, ¿no? TGO, TGP, albúmina, proteínas y también estudios de coagulación. Los exámenes de laboratorio que debemos de pedir en un shock hipovolémico hemorrágico son hematocrito, estudios de coagulación, ¿no? Y en los estudios de coagulación debemos de pedir recuentos de plaqueta, tiempo de protomina, INR y fibrinógeno. Además debemos de pedir grupo sanguíneo y factor RH y gases en sangre, ¿no? Es muy importante pedir, sobre todo en el caso del choque hipovolémico hemorrágico, grupo sanguíneo y factor RH, porque de repente en algún momento este niño podría necesitar una transfusión sanguínea. Otros estudios que podríamos solicitar son una radiografía de tórax, ¿no? En este caso nos va a permitir, ¿no?, de repente hacer el diagnóstico de una hemorragia intratorácica, de repente el niño podría estar cursando con un neumotórax y nos podría ayudar, ¿no?, a hacer el diagnóstico, un neumotórax de atención o un derrame pericárdico. También deberíamos de pedir ecografías, ¿no?, sobre todo en aquellos niños que hayan tenido antecedentes de traumatismo, y tomografía también en aquellos niños con antecedente de traumatismo, ¿no? En el caso de la tomografía, para poder detectar de repente si es que hay en un niñito que ha sufrido un traumatismo o de repente de un accidente de tránsito, nos podría ayudar de repente
a ver si es que hay sangrado en hígado, sangrado en riñones o sangrado de víscera hueca, ¿no? En cuanto al tratamiento, es muy importante considerar que esta es una emergencia y que el tratamiento oportuno, rápido, nos va a permitir salvar la vida del niño, ¿no? En este caso, lo que debemos de evaluar siempre es la vía aérea y la respiración, hacer un control de la hemorragia rápido, tener accesos vasculares, ¿no? Para poder hacer la reanimación con líquidos, y también debemos de corregir las anomalías de glucosa y al final hacer un manejo continuo. En cuanto a la vía aérea, ¿no? En el shock hipovolémico hemorrágico debido a traumatismo cerrado, de recordar siempre que en estos casos debemos de colocar un collarín cervical rígido e inmovilización de espinal, ¿no? También debemos administrar en estos niños oxígeno suplementario con una concentración del 100%, y cuando estemos frente a un niño que tiene compromiso de las vías respiratorias o insuficiencia respiratoria inminente, debemos hacer una intubación temprana para poder salvarle la vida. ¿Cómo vamos a controlar la hemorragia en los niños, ¿no? Lo primero que debemos hacer si tenemos un niño que está sangrando, debemos hacer una presión manual, ¿no? Una hemorragia externa significativa requiere una presión manual directa. Muchas veces simplemente con esta presión manual controlamos el sangrado, pero en muchas ocasiones ese sangrado continúa, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando a pesar de la compresión manual no cede el sangrado? Entonces debemos hacer una compresión de 2 puntos de presión, ¿no? Esto en estos pacientes cuyo sangrado no disminuye, como hemos dicho, la presión directa, o que tiene de repente un cuerpo extraño, ¿no? En la zona de la herida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Compresión de puntos de presión. ¿Eso qué quiere decir? Compresión en el punto de presión vascular más cercano a la zona de sangrado, ¿no? Cuando ya no se puede controlar el sangrado ni con la presión manual ni con la compresión a puntos de presión, entonces ahí debemos aplicar un torniquete a presión arterial o un torniquete de drenaje de Penrose, ¿no? En el caso de que tuviéramos de repente heridas, ¿no? O por ejemplo si tuviéramos una laceración grande en el cuero cabelludo, entonces debemos de hacer suturas en forma de 8 o colocación de grapas quirúrgicas o grapas en el cuero cabelludo, o incluso podríamos utilizar un torniquete de drenaje de Penrose circunferencial. Cuando estamos con un niño que presenta fractura, ¿no? De huesos largos, lo que debemos de hacer es colocar férulas en las fracturas, y estas férulas muchas veces nos pueden proporcionar también hemostasia. Cuando tenemos un niño con una fractura de pelvis, lo que debemos hacer es colocar un dispositivo de estabilización pélvica sobre el trocante mayor, y los dispositivos de fijación externa, estos generalmente se colocan en sala de operaciones. Debemos de tener, ¿no? Para el tratamiento, para colocar líquidos en forma rápida, debemos de tener accesos vasculares. Generalmente debemos de colocar 2 catéteres intravenosos periféricos. Para el caso de los niños recién nacidos y lactantes, el catéter mejor dicho, el calibre de estos catéteres deben ser del número 22 o 24. Y para los niños ya mayores, el calibre de estos catéteres debe ser del número de 18 o 20. Siempre debemos de colocar 2 catéteres. En el caso de que tuviéramos de repente un niño con choque hipovolémico ya severo, es muy difícil de realizar, ¿no? La colocación de catéteres. En estos casos debemos de realizar una canulación intraósea y por ahí colocar los líquidos. Es muy importante realizar una reanimación con líquidos en forma enérgica. Esto probablemente es lo que va a salvar la vida de los niños. Pero en esta parte tenemos dos casos, ¿no? Podríamos tener un niño con choque hipovolémico con hipotensión o un niño con choque hipovolémico compensado, ¿no? Que no tiene hipotensión. En el caso de que tuviéramos un niño con choque hipovolémico con hipotensión, debemos de administrar bolos de cristaloides isotónicos, ya sea con solución salina normal
o con solución de lactato de Ringer a una dosis de 20 mililitros por kilo, y la infusión debe ser en 5 a 10 minutos, ¿no? Si es que no hubo una mejoría con la infusión de estos líquidos, incluso podemos colocarlo hasta 3 veces esta infusión, este bolo, ¿no?, de líquidos. Y además debemos de considerar que es posible que esos niños requieran transfusiones sanguíneas, sobre todo en aquellos niños que tienen un choque hipovolémico por hemorragia. En el caso de los niños con choque hipovolémico compensado, ¿no?, que no están cursando con hipotensión, entonces debemos de administrar también un bolo de cristaloides isotónicos a una dosis de 20 mililitros por kilo, y la administración de estos líquidos va a ser de 5 a 20 minutos. Durante la administración de estos líquidos, ¿cómo sabemos que nuestra administración de líquidos está yendo bien o esta administración está mejorando la salud de los niños? Debemos de evaluar estos 5 puntos, ¿no? Si es que el niño, ¿no?, ¿cómo sé que está yendo bien con esta administración de líquidos? Porque el niño va a estar con un estado de conciencia normal, ¿no? Va a estar despierto. La calidad de los pulsos, tanto centrales y periféricos, van a ser adecuados. La perfusión cutánea o el llene capilar va a ser menor de 2 segundos. La producción de orina va a comenzar a mejorar y va a ser mayor o igual a 1 mililitro por kilo por hora. Y también la presión arterial sistólica va a estar por encima de al menos del quinto percentil para la edad. ¿Esto qué quiere decir? Que en los niñitos menores de un mes la presión sistólica va a ser de 60 milímetros de mercurio. En los niñitos de un mes a 10 años la presión sistólica va a ser por encima de esta fórmula, ¿no?, de 70 milímetros de mercurio más 2 por la edad en años, y la presión en los niñitos de más de 10 años va a estar por encima, la presión sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio. Entonces, cuando evaluamos y vemos que todos estos acápites están normales, entonces podemos decir que nuestra reanimación con líquidos es la adecuada. Pero si es que a pesar, ¿no?, de hemos tenido un niño con choque hipovolémico con hipotensión y ha recibido, ¿no?, los 3 bolos de cristaloide, es decir, que ha recibido 60 mililitros por kilo de líquido isotónico y no ha mejorado, entonces en este caso vamos a tener, ¿no?, que si tenemos un paciente con shock hemorrágico y no ha mejorado con la administración de los bolos, entonces en estos niños debemos de administrar concentrados de glóbulos rojos y se deben de infundir en bolos de 10 mililitros por kilo. Si es que tenemos un niñito, ¿no?, con un choque hipovolémico no hemorrágico y le hemos administrado los 3 bolos de líquido isotónico, entonces la cantidad de pérdida de líquidos de repente no ha sido subestimada, ¿no? Hemos de repente calculado mal los líquidos y como suele ocurrir de repente en las lesiones por quemaduras, que en este caso necesitan más aporte de líquidos. Y en los pacientes con un volumen arterial disminuido relacionado con presión oncótica intravascular baja, lo que debemos de administrar luego de los 3 bolos son coloides. También debemos de corregir, como hemos dicho, las anomalías de la glucosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que tengamos un niñito con hipoglicemia y este niño no pueda recibir, ¿no?, de repente tratamiento, una ingesta oral, entonces en estos casos debemos de corregir la hipoglicemia mediante una infusión intravenosa de dextrosa. En los casos de que tengamos niños con hipoglicemia por estrés, generalmente el tratamiento de la afección subyacente suele ser suficiente, ¿no?, para poder corregir la hiperglicemia. Y por último, ¿no?, luego de haber administrado los líquidos, tenemos que hacer un manejo continuo del shock hipovolémico. En el caso del shock hipovolémico hemorrágico,
Se debe identificar, ¿no?, y controlar la fuente de sangrado, porque si sigue sangrando, el niño va a seguir continuando con la patología. Y en el caso del shock hipovolémico no hemorrágico, la causa debe identificarse rápidamente y tratarse, ¿no? Se debe administrar una fluidoterapia continua, consistente generalmente en la reposición del déficit y las pérdidas continuas y la administración de las necesidades de mantenimiento. Si tenemos un niño, ¿no?, con shock hipovolémico no hemorrágico y es normonatrémico, debemos administrar solución salina isotónica. Si es que es un niño con shock hipovolémico no hemorrágico y con hiponatremia leve o moderada, debe tratarse con solución salina isotónica. Los niños con hiponatremia grave se recomienda la corrección del sodio sérico a una tasa de alrededor de 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Y los pacientes con hipovolemia y sodio sérico superior a 155 miliequivalentes por litro, la corrección del déficit del volumen y la corrección gradual de la hiponatremia se debe hacer a una tasa de menos de 12 miliequivalentes por litro por día, es decir, a menos de 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Bueno, y en el caso de nuestro caso clínico, ¿no?, tenemos un lactante de 11 meses de edad, varón. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos? Es un niñito que tiene deposiciones líquidas abundantes. Hemos dicho que es shock hipovolémico. Generalmente, ¿no?, la causa más común de esta patología son las enfermedades diarreicas agudas en los niños y que sobre todo se presenta en los países en vías de desarrollo, ¿no? Además, ese niño ya estaba con un poco de compromiso del estado de conciencia, ¿no?, con tendencia al sueño, palidez, estaba en anuria, no había orinado 12 horas, sus mucosas orales estaban secas, el tono ocular estaba disminuido, con signo de pliegue positivo, los pulsos estaban débiles, ¿no? Si hacemos una comparación de repente de los pulsos periféricos y centrales, ¿no?, los periféricos estaban débiles, el IN capilar estaba en más de 3 segundos y al colocarle la sonda vesical no habíamos tenido una diuresis negativa. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Un shock hipovolémico no hemorrágico. Y aquí tenemos la bibliografía y muchas gracias a ustedes.